Las teorías comunicacionales son tremendamente importantes y muchas veces no las manejamos. El público debería conocer un poquito de cómo se va estableciendo la comunicación. Una de esas teorías es la agenda setting, que se establece en tres grandes pilares: agenda mediática, agenda política y agenda pública. De alguna u otra forma, y yo lo he dicho otras veces acá, son la agenda mediática y la agenda política quienes van configurando el discurso que se desarrolla en la agenda pública. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el mundo político y desde el mundo mediático se dice qué es lo que tienes que hablar. Pero más allá de qué es lo que tienes que hablar, muchas veces se establecen discursos más bien inconscientes que promueven lo que tú tienes que pensar. Y quizás ni siquiera te das cuenta que estás pensando como estás pensando porque hay una suerte de nebulosa en la agenda política y en la agenda mediática que impone esos relatos. Hoy día vamos a hablar de medios, pero vamos a hablar de medios con una periodista que ha develado ciertas cosas vinculadas a la agenda mediática y a la agenda política y que han generado mucha controversia. Vamos a estar hablando con la periodista, investigadora y escritora Laura Landaeta, donde más que acá, en lo personal, es político. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Hoy vamos a hablar de medios, vamos a hablar de periodismo concretamente, y para eso está con nosotros una periodista bastante connotada, bastante conocida, que ha desarrollado algunas, no solamente es periodista, es escritora también, ha generado algunas polémicas porque ha tocado a ciertos personajes intocables en nuestro país, por lo menos. En realidad a uno en particular. Ella tiene un libro, una biografía no autorizada, me imagino, de Don Francisco, y también tiene un libro sobre la revuelta. Está con nosotros la periodista y escritora, como les digo, Laura Landaeta. ¿Cómo estás, Laura? Qué Hola, bueno que Jaime, estés acá. bien, gracias por la invitación. Al contrario, encantado de que estés acá y encantado de que toquemos un tema. Me da un poco de pudor, eso sí, de escritora. O sea, soy periodista y ojalá algún día ser una buena escritora. Pero, Laura, mira, como dice Heidegger, uno es lo que hace. Sí. Y además en el rubro de las comunicaciones uno más es lo que hace, porque no es solamente estudiar, sino que tú tienes que hacer. Claro. Así que, y en el mundo del arte también. ¿Has escrito 2 libros? 3 libros. 4 libros. Bueno, imagínate, 4. Yo tengo 2 en la carta. 4 libros. Escritora. Reciba con... Gracias. Obvio. Pero yo quiero focalizarme, a ver, quiero ir quiero partir con la revuelta, en realidad, porque creo que tiene que ver con una instancia que a mí me ha llamado mucho la atención, vinculada a una cierta forma de hacer política que se ha ido configurando en el tiempo, pero que cada vez se ha ido consolidando más. Que es esta idea, esta suerte de farandupolítica en la que nos vemos insertos, que a mí además me da mucha risa, porque yo he trabajado en medios faranduleros, o sea, he trabajado en programas faranduleros, y yo vi cómo se impuso un relato. Hoy día tenemos políticos que hacen TikTok, tenemos portadas que hablan de la belleza, de las corbatas, de las no corbatas, romances, etcétera, etcétera. No hablen de mí, cosas muy particulares. Pero no solamente vinculado a nuestro gobierno millennial, sino que está vinculado a otros gobiernos también. O sea, Claro. tiene que ver con la Teletón, ahí quizás nos metemos en otras áreas. Inolvidable el momento en que Gladys Marín se opone a darse un piquito con Joaquín Lavín, en una Teletón, dejando entrever una cosa que nadie logró entender y que quizás todavía no se entiende, que en realidad las instancias políticas, las políticas públicas y la equidad y el respeto por la gente no pasa por andar dándose piquitos, sino que pasa por tener relatos, por tener ideas, por tratar de proponer cosas, ¿no? Tú haces un libro sobre la revuelta, insisto, yo creo que todo está muy vinculado, bastante interesante, que establece las complicaciones que se van generando y que van conformando la revuelta, que hoy día además ya se ha establecido con un carácter delictual que a mí me llama la atención, denostativo, esto de hablar de octubrismo. Ya hay gente definitivamente que habla de la revuelta como que hubiera sido una especie de estallido delictual, cuando en definitiva, y tú lo planteas en el libro,
tiene que ver con nuestra Legítima, historia. por Con una supuesto, con legítimas demandas. Exactamente. Mm. Que tiene que ver con derechos sociales muy, muy, muy fuerte. ¿Cómo vas configurándose esa idea? ¿Cómo fuiste viendo tú este proceso? Bueno, la verdad es que cuando uno entiende esta sociedad tan desigual en la que estamos, este capitalismo tan brutal en el que vivimos y que genera además la realidad que tiene Chile hoy día, que es uno de los países más desiguales del mundo, te das cuenta que persisten un montón de factores que terminan confluyendo de manera tal que van generando esta sensación de insatisfacción, de frustración y de rabia, ¿no? Si bien es cierto que hoy día se ha denostado demasiado el movimiento social, yo creo que uno nunca tiene que olvidar hechos épicos como por ejemplo haber juntado 1 millón de personas en la Alameda. O sea, 1 millón de personas no somos delincuentes. Creo que gran parte quizás de los que estábamos aquí pudimos estar en esa concentración o tuvimos la intención al menos emocional de ser parte de ese proceso. Evidentemente la clase política que se maneja muy bien con la frustración social siempre ha elegido, particularmente la derecha, aunque la concertación también lo hizo, el agotar y extremar los movimientos y dejar que sucumban en el tiempo y que terminen convirtiéndose en lo que son, que finalmente es efectivamente una manifestación más agresiva y más lumpen, como han dicho algunos, Sí, claro. que además es una terminología que se utiliza para evaluar estos movimientos, pero que tiene que ver con eso, con el desgaste. O sea, aquí los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales, históricamente han tenido un desgaste que los va deslegitimando en el tiempo. Y con el estallido social pasó eso. O sea, originalmente todas las solicitudes, todas las críticas, todos los reclamos sociales son válidos hasta el día de hoy, siguen persistiendo en su mayoría. Y hay gente que se enoja conmigo cuando yo digo Chile es un país que tiene muy mala memoria. La historia nos los ha demostrado. Tenemos, hasta el día de hoy, validamos manifestaciones de odio en apoyo a un régimen que asesinó y torturó a miles de compatriotas solo por pensar distinto. Y lo peor, elegimos a los que en un momento apoyaron esto y los tenemos como representantes en el Congreso. Entonces, somos un país con memoria corta, por eso cometemos los mismos errores persistentemente a lo largo de la historia. Somos un país muy cíclico, tú Sí. obviamente lo tienes bastante claro, donde las dictaduras, los movimientos sociales, los asesinatos, los perdonazos, nuevamente las dictaduras, nuevamente la izquierda, nuevamente la derecha, ha sido la historia de nuestro país. Entonces, esta legítima manifestación se termina convirtiendo en una postal vandalizada de algo que no tiene sentido, cuando en realidad seguimos siendo abusados por la salud, en la educación, en los derechos sociales, en todas las cosas básicas para vivir. O sea, las pensiones a 3 años del estallido siguen siendo Sí, lamentables. sí. La deslegitimización me parece súper interesante plantearla porque creo que eso tiene que ver también con el rol social que cumplimos quienes trabajamos en medios. Y en ese aspecto tengo la sensación de que los medios siempre, y quienes trabajamos en medios, nos establecemos en una especie de plataforma moral donde somos intocables, no hay un cuestionamiento. Tú tocas el tema de los medios al poner también en la palestra a una especie de ícono mítico, digamos, que es Don Francisco. Ya nos vamos a meter ahí, pero quiero seguir con la idea de la revuelta. Pero justamente, ¿qué pasa con cómo ves tú el rol mediático hoy día cuando en definitiva también somos quienes no hacen el análisis que tú acabas de describir, que es un análisis muy importante y muy profundo, y que efectivamente establece todos estos movimientos aledaños de los no enlaformismos, que yo los puedo llegar a entender, los puedo llegar a entender, pero los puedo llegar a entender cuando hay un análisis más profundo y un análisis más acabado de la situación. Claro, evidentemente puede que no sea la forma. Y para gente, nosotros conocemos gente que vive en Santiago Centro y efectivamente la situación ha sido bastante compleja. Yo conozco Yo vivo gente, en Santiago bueno, Centro. sin ir más Terrible. lejos. Yo tengo conocidos también que viven en la zona de Las Tarrias, cercanos ¿cómo se llama? Al Parque Forestal, a Baquedano, a la zona cero, etcétera, etcétera. Gente que apoyó mucho el movimiento social y que llegó un minuto que, si bien lo seguía apoyando, se saturó, Sí, es que se fue agotó. O brutal. sea, como que llegó Sí. un minuto, que unos amigos que tenían un departamento cercano a la plaza, digamos,
claro, llegaba un minuto en que era irrespirable, por ejemplo, y que de verdad ya era peligroso llegar, ya era una situación muy ingrata, ya era... Y cuando uno vive con niños, sufrieron. Bueno, de Sufrieron, hecho, estos amigos sí. que te estoy mencionando tuvieron que mandar a su hijo a vivir con los abuelos. Ellos siguieron ahí, digamos, pero Mm. ellos, o sea, tuvieron que hacer cosas bien complejas. Entonces, Mira, yo creo que es indispensable y se ha planteado y desde, sobre todo desde cierto sector del periodismo, que es un periodismo más crítico, la necesidad de una ley de medios. O sea, en este mm, país los medios de comunicación pertenecen a en su gran mayoría a un sector sí, político, a un sector empresarial, digamos. El capital mueve los medios de comunicación de una manera brutal, lo que los limita y los cuarta bastante. No olvidemos el caso de Juan Sutil y la CPC con CNN y o Chilevisión. sea, O sea, ¿qué más brutal que eso? O el caso más reciente de interferencia con su reportaje de Lucía Dammert, del que yo fui parte, con una denuncia muy grave en contra de Lucía Dammert, y la presión, por otro lado, del gobierno de no publicitar o no abrirle la puerta a un gobierno de izquierda, que uno menos lo que uno entiende, esperaría digamos, no que hubiera abrirle la puerta a claro, los que hubiera medios de una prensa comunicación. más O sea, libre, digamos. finalmente la clase política en general, porque aquí yo los meto a todos en el mismo saco, Mm. da lo mismo si son de izquierda o pseudo izquierda o son de derecha, terminan presionando de una manera brutal a los medios de comunicación y los medios de comunicación ceden. Ceden por las necesidades editoriales, ceden por las necesidades económicas, pero finalmente se configura una sociedad en la que todo el periodismo rema hacia el mismo lado, con una mínima autocrítica, con una mínima crítica social de los procesos que estamos viviendo, y eso hace que sea un periodismo servil. Y ese es el periodismo que tenemos hoy día y es el periodismo que hemos tenido desde que terminó la dictadura, bueno, ni hablar de antes, digamos. Entonces, tenemos una deuda con el periodismo independiente de investigación enorme, enorme. O sea, yo me siento marginal en el medio de Ujú. comunicación general, me siento súper marginal por las cosas que hago que deberían ser las que hiciéramos todos, quizás no con la mirada que tengo yo, está bien, es súper legítimo, pero todos deberíamos estar metiéndole el dedo en la herida al poder todo el tiempo y tendríamos como periodistas que cumplir ese rol de Mm. estar supervisando que las cosas se hagan bien, que haya transparencia, que los procesos sean legítimos, que no haya persecuciones. Yo de verdad me sorprendo con el nivel de persecución que tiene este gobierno con la prensa, lo encuentro terrible. O sea, estamos hablando de un gobierno que está fundado en la izquierda, donde un presidente interpela públicamente en redes sociales a el editor general de un medio, en este caso el Publimetro, y le dice, corrígete porque estás mintiendo. No está mintiendo, está levantando una información que existe, que es real, y que en el contexto en el que lo está haciendo no corresponde simplemente denostar a la prensa, reírse en las conferencias de prensa por lo que preguntan los periodistas. O sea, de verdad es como escondido de New Age, escondido de progre, es una especie de fascismo duro. O sea, Es- no te es- gusta lo que dicen los periodistas y te ríes de ellos delante de todo el mundo, los denosta, los humilla o simplemente no les habla. Esa no es la forma en la que se hace política, y creo que hemos ido involucionando en la manera de hacer política de una manera brutal y hemos perdido todo parámetro de respeto con la diversidad, con la diferencia. Es que creo que tocas varios puntos que son tremendamente interesantes porque efectivamente hay una instancia muy compleja que uno la percibe, digamos, de descalificación de la prensa en tanto no digan lo que yo quiero que digan. Y eso, yo estoy muy de acuerdo contigo, es transversal. Eso Sí. tiene que ver con izquierdas, derechas, Sí, yo centros, se lo cuestiono más a la izquierda por razones evidentes. porque uno Uno esperaría esperaría más que democracia y más exactamente. transparencia. Pero dijiste una cosa que me parece muy interesante también porque efectivamente se ha enarbolado el concepto de fascismo vinculado solamente a la derecha sin entender lo que es el fascismo. El fascismo, Y el claro. fascismo también se vincula obviamente a pensamientos autoritarios y muy complejos, digamos, Mm, desde sectores de la izquierda. Quizás es más complejo también hablar de estalinismo. No, claro. sí, es Stalin, El es Stalin, estalinismo. el estalinismo, quizás como que suena más complejo, entonces pero el fascismo efectivamente es transversal como Sí, ideología y la gente no lo totalmente. entiende. Ahí hay elementos que son bien delicados. ¿Cómo crees tú que se debería establecer una ley de medios? Porque, por ejemplo, en algún minuto, el candidato a la presidencia, hoy alcalde, Daniel Jadwe, Daniel del Partido Jadwe. Comunista, plantea, para mi gusto muy torpemente en todo caso, la posibilidad de una ley de medios, que finalmente es leída como censura. Claro. ¿Cómo debería establecerse una ley de medios? Que yo también comparto, yo creo que es súper necesaria una ley de Yo medios. creo que la ley de medios tiene que garantizar la independencia editorial de los poderes fácticos en masa. Por ejemplo, nosotros tenemos un inversor extranjero
dueño de varios canales de televisión a nivel mundial, que es Ángel González, Sí, claro, la que es red. dueño de la red, pero también es dueño de Telecanal. Sí, Eso, ahí hay una jugada eso bien está, particular. eso está ¿Ah? denunciado, eso el Consejo Nacional de Televisión lo sabe, se le fue informado mediante oficio después de una comisión investigadora, y al día de hoy sigue siendo dueño de 2 canales de televisión, lo que se supone que la ley de monopolio prohibido. impide, Sí. ¿no? Cuando tú tienes un multimedio que tiene la capacidad de ser multimedio, como es por ejemplo Mega, que tiene radios, que tiene canales de televisión, que tiene participación en el cable, etcétera, también vas configurando una especie de hegemonía dentro del periodismo que es nefasta para el ejercicio libre de la profesión. O sea, nosotros necesitamos una ley de medio que primero que no obligue a los medios de comunicación, porque te doy otro ejemplo. Hoy día los medios de comunicación independientes que no pertenecen a grandes conglomerados, la única forma de subsistir que tienen es con las platas del Estado. Con esos 2 millones, 1 millón que Sí, te claro. pasan por una campaña de salud o qué sé yo. Y eso te amarra, te cuarta. O sea, tú ves hoy día al ciudadano y es una oda al gobierno de Boric. Y claro, porque hay una plata de por medio que les permite subsistir y es válido, es entendible. Pero cuando uno quiere ejercer un rol desde el periodismo, con independencia, con crítica, con capacidad de investigación, lo mínimo es cortar esos vínculos. Lo mínimo es legislar en relación al mercado de manera tal que uno sepa que el mercado editorial pertenece a distintas sociedades, a distintos dueños, a distintos pensamientos, distintos puntos de vista, para que uno tenga la variedad y pueda elegir lo que quiere leer. Pero ahí, Laura, hay un elemento que es bien interesante, que lo hemos hablado otras veces en el programa y que obviamente, y tú lo dijiste muy bien y yo comparto absolutamente esa idea, Chile es un país de memoria muy corta. Pero cortísima. Cortísima. O sea, de verdad, ya no es un problema de memoria corta, de verdad es cortísima. O sea, sí. ya lo que pasa el año pasado, lo que pasó la semana pasada ya no importa porque tenemos que establecer y alimentar. Mira los parlamentarios que tenemos. Bueno, o sea, parlamentarios que en cualquier otro país del mundo no estarían en el Congreso bajo por ningún punto de vista no delincuentes. tendría ninguna posibilidad. Claro. Claro, exactamente. Desde ese punto de vista, y dado que tenemos una memoria muy corta, siempre es bueno destacar y recordar que se transó dentro de la vuelta a la democracia, se negociaron los medios de comunicación. Y justamente parte de la negociación era que las platas del Estado fueran a medios de derecha. Concretamente, el conglomerado de EMOL hoy día, El en ese Mercurio, momento claro. del Mercurio, Copesa. Concretamente, y eso se negoció, no recuerdo si Sayegui fue Edwards. Belisario Velasco, estuvo metido en eso. Finalmente, además, aparece la cara visible de Tironi. Tironi, además, quita las platas estatales para Televisión Nacional de Chile, hace como un enroque medio raro porque ahí tiene que sostenerse. Hay una cosa media rara que nunca yo he logrado entender bien, pero sé que tiene que funcionar con platas privadas y también hay algunos elementos de rescates estatales. Pero en lo concreto se privatiza todo. Y se establece esta idea que tú lo describiste muy bien, de que en el fondo son los privados los que finalmente imponen las líneas editoriales. Además de desarrollar un relato acorde a la sociedad hipercapitalista en la cual nosotros vivimos. Allí hay una cosa bien compleja, porque en definitiva, ¿quién tendría la culpa? ¿El que da el chancho o el que da la flecha? Porque muchas veces cuando tú hablas, bueno, me ha pasado trabajando en televisión abierta, que uno de repente propone cosas y te dicen no porque a la gente no le interesa. Pero por otro lado, uno también, como ha trabajado en televisión abierta, sabe que a la gente le interesa lo que está en pantalla y en la medida que tú le des pie a la pantalla y también en la capacidad creativa que tenemos. La crisis que tiene la televisión tiene Es que brutal. ver con mirarse el ombligo, con De todo el hecho. día decir no, a la gente no le interesa o a la gente sí le interesa. Bueno, o sea. y además lo que tú acabas de decir, mirarse el ombligo, tener siempre a las mismas personas diciendo exactamente lo mismo, Siempre estableciendo los mismos mismos enredos, relatos, la misma gente, la misma historia. Vamos a hacer un panel con impresionante. 2 personas distintas. Ya traemos uno del Frente Amplio y otro de la Sí, UDI. Es exacto, como es impresionante. es un lugar común. Y para qué hablar de los absurdo. comunicadores, son Sí, siempre los sí. mismos, con los mismos relatos, Sí. con las mismas vestimentas, con las mismas estructuras estéticas, éticas, morales, etcétera, etcétera. Hacer una ley de medios es bien complicado porque también creo que hay una dimensión social, cultural, que está también más arraigada de lo que uno cree. ¿Qué pasa hoy día? Porque tenemos un gobierno aparentemente progresista, con una ministra del Partido Comunista que se niega, aparentemente, por lo menos por lo que uno ve desde afuera, pareciera ser que se niega a efectivamente desarrollar otras políticas. No quiere pisar callo, hay Bueno, transacciones, ¿qué convengamos pasa que ahí? Camila Vallejo es
a mi juicio al menos, es como un cliché no sé, yo podría decir, es media hasta demócrata cristiana su manera de actuar. De comunista yo no le encuentro nada, digamos, pero además es como que siempre quiere caer bien y siempre quiere quedar bien parada y está marginada un rol tan menor en este momento, siendo que yo la encuentro una mujer inteligente que podría tener una mayor visión dentro de un gobierno que además necesita cabezas que piensen distinto, porque van todos para el mismo lado, todos piensan igual y no escuchan las críticas, partiendo por la tontera de que no les gusta tener gente mayor de 35 años trabajando, Bueno, lo que es una ridiculez, digamos. La efebocracia en este minuto es impresionante. Vamos O sea, a hablar perdón, también de pero ese eso es tema. un infantilismo absurdo que no debería ser parte de un gobierno, digamos. Pero es sorprendente. Sí. O sea, de verdad hay un sesgo etario, de verdad que a uno le sorprende. Yo he conocido gente con un currículum increíble y porque tiene sobre 50 años ni siquiera es visto. No, para nada. No es posible No, para nada. y es más, bueno, es descalificado. así también están gobernando, po. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a volver porque además Laura está trabajando efectivamente en un nuevo libro vinculado al gobierno, pero tenemos mucho más que hablar con Laura Landaeta. Vamos y volvemos, no se vayan de la compañía de Los Personales Políticos y menos, por supuesto, de TVX. Vamos y volvemos. Fue breve, ¿no es cierto? Ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque aquí en Los Personales Políticos. Seguimos conversando con Laura Landaeta, por supuesto, de medios, de libros, de situación social. Bueno, de todo lo que estamos hablando en realidad, que es bien complejo y que en definitiva, fíjate que me gusta destacarlo porque es un concepto que yo no manejaba, de la efebocracia, y creo que es un concepto muy interesante que tiene que ver justamente con esta idea de los efebos que descalifican al resto y que establecen una dimensión ética y estética muy particular. Y este gobierno ha dado muestras bien brutales respecto a eso, cuando además tiene dos ministros, Marcel y Toá, que son del otro clan, que más que son concertacionistas y que son los que están hoy día sosteniéndolos desde un punto de vista político. Son los que logran hacer acuerdos, son los que logran, Carolina Toá armó la mesa de seguridad, el gobierno en un momento que podemos conversarlo también, estratégicamente muy torpemente hace los indultos. Yo creo que quizás era necesario plantearse el tema de los indultos, además fue una promesa de campaña, pero estratégicamente y comunicacionalmente fue un desastre. Camila Vallejo Además, sale... hay tantas promesas diciendo, incumplidas que la podrían haber incumplido perfectamente. Y que podrían haberla pasado de lado. Claro. Bueno, por de pronto podrían haberlo estudiado mejor también. A propósito de estrategias comunicacionales. Termina saliendo la ministra Toá dando explicaciones. Se le desarma la mesa. O sea, una cuestión que uno dice no logro entender. Y además los medios, como tú bien decías, los medios empresariales lo transforman en caballito de batalla, Claro. para descalificar aún más al gobierno. Claro. O sea, todo comillas, Para aumentar la sensación de de ingobernabilidad. caos, claro, exactamente. Totalmente. Entonces, pero es merecido y eso es lo que me da rabia. A ver. Que no son capaces de entender que van por la línea incorrecta y enmendar el rumbo. Es muy humano y además es admirable cuando alguien es capaz de decir, me equivoqué. Estoy muy de acuerdo contigo, pero enmienda uno tiende, cuando tiene más energía, más vitalidad o es más joven, tiende a creer que va a pasar por la vida por delante, que los viejos no cachan nada o que los viejos saben muy poco, que no entienden como el nuevo ritmo de las cosas, estas mismas cosas de las redes sociales, andar bailando la berlina o qué sé yo, estas cosas que hacen que son muy chistosas, que por lo demás no me afectan tanto ni me parecen tan terribles. Tampoco me parece poco seria, creo que uno no tiene que ser tan grave, pero cuando va complementado con un trabajo bien hecho, ¿me entendí? Porque si estamos, nos está entrando agua por todos lados y más encima nos ponemos a bailar un TikTok, es como, ¿de qué me estás hablando? O sea, somos un país con un nivel de desigualdad brutal, somos un país donde el sueldo mínimo no alcanza ni siquiera para arrendar una pieza, pagar la micro para ir a trabajar y comerte un pan todos los días. Pues si tú sacáis la cuenta, sí, lo que vale arrendar una pieza, ni siquiera un departamento, una pieza en la periferia, en los sectores más baratos, Santiago no baja de 150 lucas. No. Entonces, súmale a eso todas las micros del día y el kilo de pan a 2.000 y tantos pesos. O sea,
Bueno, el ejercicio no se ha hecho. se vive, no se se vive. Entonces, con esa desigualdad brutal, con esa cantidad de problemas, estar preocupado de nimiedades como de que no, que tenemos que gobernar gente joven porque venimos con ideas nuevas. ¿Cuáles son tus ideas nuevas si estáis gobernando con la ex concertación? Estáis gobernando con los mismos tipos que no queríamos más en el gobierno. O sea, estáis gobernando con la gente que nos hizo salir a la calle a protestar por nuestros derechos porque ya vivimos de una manera que ya la desigualdad nos come como sociedad, o sea, y nos hablan de clase media cuando somos los más endeudados, los más problemados, los que más nos cuesta vivir, los que tenemos menos beneficios. Entonces, al final es una bola de nieve que no para de crecer, donde este tipo de conductas infantiles y medias pelotudas, perdón que lo diga Sí, así, dale. pero es lo que yo pienso, lo único que hacen es hacernos caer en esta dinámica del día de la marmota, donde un día está uno, el otro día está otro, el otro día está otro, y siempre son los mismos y nunca mejora nada para nosotros como sociedad. Hay algo ahí que es súper interesante porque en definitiva se establece esta idea endogámica que no solamente está en la política, sino que también está en los medios. Y esa endogamia no solamente se refleja en quienes se ven en pantalla, por ejemplo, o quienes se ven en el gobierno, sino que también hay una suerte de endogamia, ¿cómo se podría decir? Discursiva. Que eso a mí me llama mucho más la atención. Y que además se establece la idea de que una persona joven no va a seguir ese discurso que se ha instaurado durante todo este tiempo. Sin embargo, uno empieza a observar con los años también que generalmente quienes tienen mayor capacidad crítica, en la medida que hayan desarrollado un pensamiento más crítico también, son gente mayor. O sea... No en vano uno pasa por la vida, dice mi claro, abuelo, ¿no? Claro, no en vano uno pasa por la vida. Y está ese famoso dicho de más vale sabe el diablo por viejo que por diablo. Claro. Entonces, ahí cobra sentido el tema, ciertos dichos populares, etcétera, etcétera. Llama la atención eso, porque además uno lo ve nuevamente en los medios y lo ve en la política. Vamos a cambiar el relato, vamos a refrescar las pantallas, y uno entonces ve a una persona ya, ok, sin arrugas si quiere, o no sé, o con caluga en la guata, claro, pero que tiene el mismo discurso de hace 30, 40 años. El mismo discurso, no dice nada nuevo, no plantea ni una reflexión distinta, no establece ningún sentido crítico. Entonces, nuevamente, por eso hablo de una cosa endogámica discursiva. Mira, yo incluso iría a un ejemplo práctico. Cuando empezó el gobierno de Gabriel Boric, una de las primeras cosas que se hizo fue hacer una conferencia de prensa, estaba la Isquia Siche, se me olvida siempre el nombre del subsecretario, el que era, el que era diputado, sí, ya. Bueno, estaban todos... Monsalve, estaban ahí, estaba Monsalve, estaba Vergara, estaba la Isquia, y lo primero que anuncian es un plan de seguridad para el país. Con bombos y platillos, salieron todos lados, tenemos medidas concretas, vamos a aumentar el presupuesto, vamos a mejorar la infraestructura de las policías, vamos a reestudiar a las policías y ver cuál es la necesidad real y cómo la solucionamos. O sea, ¿qué hacemos hoy día? ¿Refundamos Carabineros? ¿Refundamos la PDI? ¿O solamente mejoramos algunas cosas? Veníamos de un fraude violento de parte de Carabineros, además de una serie de abusos que han sido persistentes a lo largo de su historia y que tienen que terminar. Entonces, ¿en qué terminó todo eso? En que les cambiaron el uniforme, en que seguimos teniendo un nivel de violencia y de agresividad en las calles brutal. Yo te decía, yo vivo en el centro, o sea, el otro día fueron a rescatar a alguien en la comisaría a balazo. O sea, ese es el lugar en el que uno vive ahora. Claro. ¿Ya? Un lugar, un país y un lugar que uno desconoce. Hoy día veía al alcalde de Arica legítimamente casi llorando de la desesperación de decir, por favor, no dejen de abandonarnos. O sea, tenemos hordas de gente entrando, a nadie le importa. Los carabineros con suerte van y los tiran ahí en la esquina de la frontera para que los reciban en Perú. La gente se devuelve, entran por miles de pasos habilitados ilegales. Nos están matando a los vecinos por un celular. O sea, ¿qué pasó con todo eso en el tiempo? O sea, llevamos un año, casi un año de gobierno. Y las mejoras no existen y se vanaglorian muchas veces con estadísticas que son como las encuestas, las estadísticas. Uno agarra la que le conviene y la tira. Entonces, y con un universo tan pequeño, con unas metodologías tan poco serias, que al final es como yo leía el otro día, el país está mucho más seguro, el país está mejor, los delitos de portonazo han disminuido. Claro, han disminuido los portonazos, pero no han aumentado los homicidios. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? Léeme el panorama completo.
completo, Claro. no me leáis un pedacito del panorama que es el que a ti te conviene. Entonces ahí es donde uno dice, pucha, ¿cómo nos gobiernan y quién nos gobierna y qué tan asertivos han sido en sus decisiones si estamos en un país que está sucumbiendo ante situaciones que antes nos eran totalmente ajenas? O sea, nosotros crecimos en una isla, un poco bastante por culpa de la dictadura, pero si hay algo que sucedió con eso, es que como nadie venía y nadie salía, en cierta forma la seguridad estaba medianamente controlada. Medianamente controlada, Porque además claro. tampoco podíais salir a la calle a hacer cualquier cosa porque te desaparecían. Entonces, ahora es como que todo sucede y nadie le pone el cascabel al gato, pero todos se llenan de palabras bonitas y de elogios a sus propias gestiones que de verdad que son aburridas. O sea, en el fondo te das cuenta que si alguna vez pensaste que con un gobierno millennial o de un presidente joven o de un dirigente estudiantil esto podía ser diferente, la frustración es doble. O sea, Ahora, llama la atención, fíjate, Laura, porque dos humoristas, uno en Estados Unidos y otro en el Festival del Guaso del del Guaso Mue, del Mue. que además votaron Boric, uno de ellos amigo de Boric, Amigo. amigo, Sí. o sea, muy cercano, como dice él, de esos que le dibujaban penes en la frente cuando estaba durmiendo. Cuando estaba durmiendo curado. sí. Curado, claro. El otro no sé si es tan amigo, pero hacen la misma reflexión en espacios completamente distintos. Un gobierno millennial que no está dando el ancho, que está complicado, que está pavimentando efectivamente para El camino a la derecha. ni siquiera a la derecha, a la extrema ultraderecha. derecha. Y que además establece un discurso donde también voces jóvenes que abrazan discursos más vinculados a la extrema derecha están fortaleciéndose, porque finalmente no han dado el ancho discursivamente. Quiero volver un poco al tema de los medios, porque ahí ya quiero retomar un poco tu libro de don Francisco, que fue bien polémico en su minuto, porque tocaste a uno de los personajes más Icónicos de la cultura pop. y protegido, Totalmente. o sea, no estar al alero de don Francisco y su troupe, de verdad es Ser marginal. y se te dificulta mucho el trabajo en televisión. Sí. Eso es real. Sí. O sea, de verdad, si tú no comulgas con los discursos, si no eres invitado a la casa en Miami, si no aceptas ir a ciertos programas, terminas siendo un marginal, y no solamente marginal en la televisión, sino que marginal también desde la prensa de espectáculo, donde lamentablemente quienes trabajamos en televisión sabemos que uno también es un activo televisivo. Por ende, depende, aunque te delata o no te guste o quizás no comulgues tanto, dependes de la prensa del espectáculo, y evidentemente ahí la marginalidad se empieza a extender como una especie de red. Sí. ¿Cómo te atreviste a meterte en esas patas? Porque eso es meterse en la pata de los caballos de verdad. Es como haberse metido, no sé, con Frank Sinatra, no quiero... Claro. en su No, minuto en puta, Estados Unidos. Yo soy porfiada. Yo soy idealista. Mucho. Creo que pasa a ser un defecto en algunos casos, y el costo que tuvo para mí hacer ese libro fue muy alto. Es O que sea, fue si muy yo hoy día complejo. lo pensaría dos veces y probablemente lo haría igual, pero tendría más dudas de las que tuve la primera vez. A mí me tocó una situación súper violenta con él, y yo la cuento al empezar el libro, que es que yo trabajaba en la revista ¿Qué pasa? Ya, perfecto. Mediados de los 90, la época que la revista ¿Qué pasa? Era potente, digamos. Estábamos recién, Pinochet preso en Londres, descubriendo entre comillas, digamos, los medios de comunicación, metiéndose en el tema de los derechos humanos. Y en esa época Cristian Bofill, que era el director, era alguien muy distinto a quien es hoy día. Entonces, serio? sí, No me lo tenía habría una imaginado, mirada fíjate. más amplia, más periodística. No tan comprometida ni tan casada con la Con una cierta comodidad ideología, y el establishment, claro. digamos. Entonces, hicimos un periodismo interesante en La que pasa. Y entre Sí. medio de todo esto, en esa época, yo escribí, usé un libro que fue el primero que se publicó, que fue para el aniversario de La que pasa, que era sobre el asesinato de Tucapel Jiménez.
Perfecto. Contamos cosas que nadie conocía y gracias a nuestra investigación se reabrió el caso en derecho, o sea, en la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema tuvo que desdecirse de un fallo judicial, o sea, una cosa bien histórica y en pro del antipinochetismo. Entonces fue icónico, digamos. Y en ese contexto hicimos varios reportajes y tuvimos la posibilidad con Sonia Lira, una compañera que trabajábamos ahí en La Que Pasa, de tener acceso a la modelo que había acusado a don Francisco de abuso sexual en Estados Unidos. Sí. Una modelo mexicana. Entonces, obviamente, todos quisimos hacer el reportaje al tiro y lo escribimos. Y Sonia tenía el acceso a la modelo, yo hice todo lo demás, digamos, la parte como under de la situación. Y una de las cosas que me tocó hacer, porque como yo era más de guerra de calle, es que me mandaron a entrevistar a don Francisco. Ya habíamos publicado lo de la modelo. El acuerdo que no lo tocó ningún medio de comunicación en Chile, acuerdo bajo cuerdas que se hizo para que no progresara judicialmente la demanda, porque además en Estados Unidos lo más probable es que don Francisco hubiera terminado marginado de la televisión para siempre, porque las políticas son mucho más duras que las de acá. O sea, y en esa época lo que pasó con todos los productores y todos salieron. Y en esa época el abuso sexual ya era muy importante allá. Acá no. Acá había una nebulosa. Entonces, claro. Bueno, publicamos la nota y a la semana siguiente viene este aniversario de lanzamiento de la Teletón. Y yo voy al lanzamiento de la Teletón a pedirle una entrevista al señor. Entonces le pido la entrevista y el tipo me mira y me dice, espérame que termine. Me hizo esperar todo el día. Y después, como a las 5 de la tarde, después de que hizo toda la entrevista, de que fueron al Centro Teletón, etcétera, él dice, bueno, yo tengo una comida en el campo, así que si tú quieres que yo te entreviste, o sea, que te dé una entrevista, te vas conmigo en el auto, yo con una fotógrafa, una amiga, que ambas pesábamos, no sé, 40 kilos y éramos una flacuchenta chica, teníamos 20 años, y se van conmigo en el auto, me entrevistáis en el camino y después se devuelven. Entonces, para nosotros era tema que me hablara, que no me hablara, que insultara, que me contestara. Todo para nosotros iba a ser un buen reportaje, porque habíamos publicado lo de la modelo. Me subo al auto con él y con Mabel, la fotógrafa, y bueno, ponen los pestillos, empiezan a andar por la Panamericana, y de repente es como que se me pone encima este señor que es gigante, y me dice, así que tú eres la concha de su madre que escribió lo de la modelo, y tú crees que yo te voy a dar una entrevista. Te voy a cagar la vida, y bájense de mi auto. Y nos dejó en la calle, nos dejó botada en una época que no había celulares, no había nada. Y además con esa sensación como de sentirte súper vulnerado, ¿cachai? Como, ¿por qué alguien se da el gusto de amedrentarte en un auto a toda velocidad por la Panamericana? Todo el contexto era mafioso y brutal. Entonces... Y estabas tú y Mabel. Mabel, las dos. Quedamos las dos ahí, caminamos, buscamos que nos fueran a buscar, etcétera. Porque ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué hizo la revista en ese minuto cuando... supuesto? Contamos la historia, pero... ¿Ya? ¿La publicaron? Sí, pero la publicamos en una calugita. Claro, porque no hicimos una nota entera, la publicamos en una caluga y bueno, y efectivamente ponerse contra Kreuzberger no era tan así, digamos, no era tan duro en ese momento como uno pensaba. Había muchas presiones, pertenecíamos a la tercera, habían platas involucradas de empresarios, etcétera. Entonces había un montón de cosas que no permitieron tampoco darle el bombo que hubiéramos querido, pero lo dejamos sentado. Y ahí yo dije, yo a este señor lo voy a tocar en algún minuto. Posteriormente me tocó como editora periodística del Termómetro meterme en el caso Spinac mucho. Una de las primeras informaciones que circularon en torno a la red de pedofilia era que había y que lo dijo incluso un conductor de radio que después se tuvo que desdecir en Bio Bio. Uno de los nombres que se sindicaba era el de Kreuzberger. Dentro de del grupo de personas. Entonces era un personaje que generaba mucho interés por muchas razones. Después apareció el hijo no reconocido y sí, claro, todo este proceso razón, sí. de ADN, que yo lo detallo pero con
pelos y señales, porque tuve acceso al expediente entero en el libro, y todos los vicios que hubo en torno a las muestras de sangre. O sea, Kreuzberger nunca se tomó sangre presencialmente, él llegó con un frasco de sangre al médico legal, y ese frasco de sangre fue el que se utilizó en todas las veces en que el hijo reclamaba que esta situación no había sido del todo transparente. Hubo esta denuncia de funcionarios del Instituto Médico Legal que decían que los habían tratado de coimear para cambiar los resultados. O sea, siempre ha habido tantas nebulosas en torno al personaje que me llamó la atención escribir de él y lo hice. El costo fue alto, bien alto, pero de todas maneras es algo de lo que no me arrepiento. Creo que había que develar un poco el personaje. Lo que es particular es que tú logras develar el personaje, haces el libro y sin embargo no tiene ninguna repercusión mediática lo suficientemente fuerte como para que... Las librerías lo tenían guardado en las bodegas. Fueron muy pocas librerías las que se atrevieron a venderlo, muy pocas. Y eran cadenas para que yo hasta el día de hoy todo mi respeto para ellos, los que leo, Busca Libre, tú ibas a otras librerías y estaba guardado en la bodega. Si tú no lo pedías, no te lo pasaban. Y a veces tampoco te lo pasaban aunque lo pidiera. Hubo una campaña feroz por tratar de esconder el libro, ¿no? De que no progresara. La mayoría de los libros, este libro yo lo hice con Planeta Argentina, no con Planeta Chile. La mayoría de los libros los vendimos en Mendoza y en Buenos Aires, no en Santiago. En Santiago había muy pocos libros disponibles y hasta el día de hoy no tenemos idea de dónde están los libros. ¿Qué año fue esto, más o menos, Laura? El 2016. O sea, ya estaba la farándula. Sí. Y la farándula tampoco tomó el tema. Mira, después de muchos intentos frustrados, me llamó finalmente Primer Plano, 3 años después, un poco antes del estallido, y me invitan a hablar del libro. Estaba la Pamela Giles y estaba la Fran y no me acuerdo, creo que sí, y Julio. Y me llaman, pero porque quieren que hable de una parte muy puntual de mi libro, que era la parte más farandulera del libro, que era su relación sentimental extramarital con Gloria Benavides. Entonces, ellos habían tenido acceso a unas imágenes que yo ya conocía, de ellos dos saliendo de un lugar donde hay un motel en Estados Unidos, y querían levantar este tema. Entonces me llaman y me invitan a hablar, pero yo no podía hablar de mi libro. Obviamente lo hice porque yo no le hago caso a nadie, pero yo no podía hablar del libro, solamente podía hablar de Gloria Benavides y Kreuzberger, validando mi investigación en mi libro, pero sin contar nada más del libro. Entonces fue la única vez que un medio de comunicación me pidió hablar del libro, que fuera un medio de comunicación tradicional, porque en Interferencia, en El Ciudadano, en El Clinic, en otros medios sí se habló, eso yo sabía. En El Clinic, de hecho, yo leí varias cosas. Sí, pero y yo les pasé capítulos y hasta el día de hoy les paso capítulos cada vez que me piden y qué sé yo. Yo había pensado reeditar el libro y agregarle más cosas, porque uno de los primeros temas que toqué también ahí fue el tema de la Teletón y de el negocio detrás de la Teletón. En esa época que yo publiqué el libro estaba Penta cuidando las platas de la Teletón. Estaba Choclo Délano y Lavín, Carlos Alberto Lavín, que después fueron condenados ridículamente a clases de ética. Ellos manejaban el presupuesto y las lucas que juntaba la Teletón. Y un productor ejecutivo que es alguien que estuvo a cargo de la Teletón, del evento Teletón en el Estadio Nacional varios años, me confiesa en el libro que a los niños les llega menos del 20% del total de la plata que se recauda. Laura, tenemos que hacer una breve pausa, pero quiero que sigamos con ese tema porque de hecho CIPER también hizo una investigación bien interesante al respecto que tampoco tuvo mucha repercusión. Entonces ahí también hay otro elemento bien delicado. Que la podrían haber publicado antes de la Teletón y no la semana siguiente. Bueno, ahí vamos a ver justamente cómo se van configurando los medios, cómo se va estableciendo la agenda, además la agenda pública, donde finalmente usted termina hablando de estos temas o no hablando de estos temas o desconociendo estos temas, y también cuáles son los encuadres hasta económicos que hay detrás de todo esto. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de los personales políticos acá en TVX. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta, no se imaginan todo lo que yo sigo conversando con Laura aquí entre medio. Vamos a tener que hacer una especie de
otra visita más. Pero seguimos hablando de este tema y tocamos, nos queda re poquito, pero queremos profundizar un poco en eso, el tema de la Teletón. CIPER saca este artículo, esta investigación, efectivamente la saca después de que ocurre la Teletón, no tiene mayor repercusión y efectivamente ahí hay una instancia que es bien llamativa, que ojo que don Francisco no la desconoce, ¿eh? Él no desconoce que hay platas que efectivamente se pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero los porcentajes igual quedan como en nebulosas. Pasa que son una fundación sin fines de lucro. Y eso les permite hacer cosas como, porque ellos siempre dicen que transparentan la información, y lo que hacen es publicar memorias. Si tú revisas las memorias que están en la página de Teletón, no están los montos, no existe transparencia acerca de los gastos del evento propiamente tal, las 27 horas. Entonces se deja mucho espacio a la duda. Ahí sí se metió. Y en ese espacio a la duda, que yo también lo hice en el libro de Kreuzberger y con bastantes detalles, CIPER después lo profundiza bastante más con los años y bueno, y a esta altura incluso por eso quiero hacer otro libro, porque tengo más información todavía de la que ya se conoce. Es evidente que aquí hay una manipulación de Lucas que es inentendible. O sea, uno debería partir por conocer primero de quién son cuántas empresas, por ejemplo, de las que trabajan, o cuánto capital del que se invierte en la Teletón se designa a la pareja de Bibi Kreuzberger, por decirte algo. ¿Cuánta plata se le designa al nuero de Jimena Casarejo por hacer un trabajo que en el medio, y nosotros que trabajamos ahí sabemos que vale una décima parte de lo que se le pagó por la Teletón? Entonces, existen maneras de cometer estos ilícitos y son maneras convencionalmente aceptables, claro, lo podría decir uno. Legales, si a mí me dan un presupuesto y yo lo acepto, pero, claro, hablemos de la clínica de Santiago Centro. O sea, si a mí me venden en 8.000 millones una clínica y yo la compro, no estoy cometiendo un ilícito, pero estoy cometiendo una inmoralidad porque costaba 2.000 millones. Entonces, la figura es la misma, ¿me entendí? Es como, no hay ilícitos, pero hay inmoralidades. Y esas inmoralidades se traducen en que lo que amablemente, como chilenos, y que realmente con el corazón hacemos, que es apoyar a los niños que tienen una condición distinta y que necesitan este apoyo porque el Estado no cumple el rol que tiene que cumplir protegiendo a sus ciudadanos y dándoles salud de calidad. Finalmente, si les llega el 20% de lo que uno recauda, es vergonzoso, es lamentable. Además llama la atención porque en general, por lo menos a mí siempre me ha llamado la atención que siempre se recauda más de lo que se requiere. Entonces uno pensaría que eso está... O sea, hay un excedente, digamos, además un excedente bastante alto muchas veces. Claro. Y eso también queda como en la nada, y al año siguiente, en vez de establecerse en el tope que se pedía, se hace como o sea, llama la atención todo eso. Y yo estoy de acuerdo contigo, esto no es cuestionar lo que legítimamente el Estado es el que debería hacerse cargo. O sea, no cuestionar el rol de la Teletón. Pero que por lo menos se hacen cargo con los niños, claro. El problema es el modelo de negocio abusivo que han generado en torno a la solidaridad. Bueno, y además al objeto de solidaridad como figura que da pena. O sea, mí eso, tú sabes que a mí eso me agrede profundamente. Mientras más sufra con la historia del niño y su familia, mejor. En vez de mostrar la parte positiva. Totalmente. La parte positiva, o sea, porque efectivamente yo he tenido acá la posibilidad de conversar con personas que fueron rehabilitadas en la Teletón y, perdón, pero no hay no tiene por qué haber esta mirada asistencialista, depresiva, angustiante, horrorosa, que además no llama, y ahí fíjate que es interesante lo que tú dices, Laura, no llama al cambio no solamente cultural, sino que a un cambio solidario real y a un cambio de políticas públicas que efectivamente... un cambio de paradigma profundo. Claro. No llaman a eso, al contrario, es perpetuar esta idea. O sea, la mitad de los edificios de este país ni siquiera tiene acceso para minusválidos, pero nos pegamos la piedra en el pecho diciendo que le donamos 5 lucas a la Teletón. O sea, claro, porque esta metodología asistencialista consigue eso, que es que uno crea que por ir y hacer una cola en un banco y que te peguen un sticker, ya cumpliste tu rol social, tu rol de ciudadano y tu rol de autoridad y tu rol de Estado con respecto a una necesidad que no se tiene que cubrir de esa manera. O sea, y caemos en lo mismo que hablábamos al principio. Son muchos los vicios que han convertido a Chile en el país que hoy día. Y esos vicios, y contra esos vicios, es contra lo que se peleaba cuando la gente, y me incluyo en ello, salimos a la calle durante el estallido social. Pero
se banalizó toda la situación y terminó cayendo en las manos de los mismos de siempre, convirtiendo un proceso legítimo en lo mismo de siempre y sin los resultados que hasta el día de hoy requerimos como sociedad. O sea, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, menos abusiva y donde realmente se nos garanticen los derechos básicos como cualquier ciudadano que paga impuestos y que cumple con sus deberes. Ahora, en ese sentido da la sensación de que estamos metidos en una suerte de círculo vicioso. Totalmente. Porque cada vez que ahí Rodrigo Carmi, no sé si lo conoce, un Sí. filósofo muy interesante de la Universidad Muy, de Chile, muy que tuvimos la interesante, posibilidad, sí. yo diría que de las mentes brillantes que hay hoy día en la academia, Sí, además joven, sí. él habla del pacto oligárquico. Y justamente lo interesante del pacto oligárquico es que ese pacto oligárquico se sigue perpetuando. Ahora además con un elemento anexo. Y esta vez lo perpetúan los menores de 35 que venían a cambiar el mundo. Y además lo perpetúan desde la descalificación de los aspectos culturales, que a mí eso me llama mucho la atención. Porque una de las cosas que se consolida durante la dictadura y también durante la vuelta a la democracia es descalificar el conocimiento, descalificar el juicio crítico, descalificar. Bueno, partamos por reducir las horas de filosofía, las horas de historia, de en educación muchos cívica. lugares inexistentes, Claro. además. Entonces, ahí hay harta pega que hacer, pero igual los medios o los comunicadores estamos de manos cruzadas también. Porque de manos atadas. De manos atadas, esa es la verdad, claro, no es cruzada. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque estamos realmente en un círculo vicioso. Porque seguimos en esto. O sea, lo que pasó, lo que está pasando hoy día es impresionante. Los medios volvieron a los 90, algunos más rupturistas, al 2000. ¿Cuál crees tú, para ir cerrando ya, es el... ¿Qué crees tú que se viene acá? Yo quisiera que viniera algo distinto, pero la verdad estoy más escéptica. Creo que estamos en más de lo mismo. Y ya estamos en la rueda del hámster. Entonces, creo que es necesario que haya una mirada más crítica. Creo que hay una semilla muy incipiente que está germinando en algunos sectores, desde sectores académicos, desde sectores poblacionales, desde agrupaciones sociales, que está tratando de generar un cambio distinto, que no se ridiculice en el tiempo, que no se convierta en una justificación para que los mismos de siempre vuelvan a tomar el espacio público del debate que queríamos que no fuera con ellos, pero en un estado muy incipiente. Creo que el gobierno de Piñera le hizo mucho daño a este país, mucho daño. Y no hablo solamente de que entre la gente por la frontera del Tren de Aragua o qué sé yo, de las agrupaciones delictuales, o tampoco hablo de las filas del consultorio, hablo de lo más profundo de la emocionalidad humana y lo que nos moviliza, que es la exigencia de nuestros derechos. Se vulgarizó de tal manera un movimiento social legítimo y súper necesario, que volver a tener una manifestación como esa no va a ser fácil. No. Y por lo mismo digo, es un proceso difícil. Laura, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias además por contarnos todas estas situaciones, por también poner nuevamente en la palestra temas que son relevantes hasta el día de hoy. Yo creo que el tema de la revuelta sigue de alguna u otra manera, incluso en esta vulgarización de la revuelta, y el tema de los medios, incluso con estos personajes icónicos, también es algo que tenemos que ver con otra mirada. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, encantado. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Lo Personal es Político, por supuesto, siempre por las pantallas de TV. Sigan acompañándonos. Chao.